Buenos días. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Vamos a leer del versículo 10. Dice así: No arrarás con buey y con asno juntamente. Hasta el versículo 10. Dios ya dio una instrucción de que no se debe de arar con asno y con buey juntamente, porque Dios en su palabra nos da las instrucciones de la vida, cómo el hombre tiene que vivir en la tierra sabiamente y cómo también se cuidan los animales. Y también no solamente Dios nos quiere hablar eso, también la Biblia nos enseña lo espiritual. También nos enseña dos cosas: cómo vivir sabiamente, cómo cuidar cada cosa, cómo proteger a los animales y también cuidar la creación de Dios. Y también también lo espiritual nos quiere enseñar. No solamente la Biblia nos enseña de cómo cuidar las cosas, sino también la Biblia es la instrucción, es la palabra de Dios viva que nos lleva a la vida eterna, que nos enseña sobre la salvación de nuestras almas. En la palabra de Dios se encuentran todas las cosas. Cuando nosotros vemos el buey y el asno, no aparecen en los relatos del nacimiento de Jesús, pero nosotros podemos ver que todos los 25 de diciembre o cuando se celebra la Navidad, cuando se hacen los portales en las casas o los pasitos que le llaman, ahí siempre se pone animales, se pone un buey y un asno, siempre a la par de donde está el pesebre. Se colocan el buey y el asno, y muchas personas colocan otros tipos de animales también. Pero nosotros tenemos que pensar quién fue el primero que comenzó a hacer en cada Navidad, en cada 25 de diciembre, los portales. Siempre ahora se colocan los portales a la par de los arbolitos de Navidad o por separado, o algunos lo hacen abajo del arbolito. Algunas personas ya a los portales hasta les colocan un tren. Cada año las personas le van añadiendo a los portales más cosas. Pero ¿quién comenzó a dar esta celebración de hacer un portal? Si en los 4 evangelios o en la palabra de Dios o los discípulos, tanto el apóstol Pablo, que fue una persona muy celoso de las cosas de Dios, nunca enseñó que los 25 de diciembre se hicieran un portal en memoria de el nacimiento de Jesucristo. Por eso Dios nos dejó la Biblia, porque en la palabra de Dios, cuando leemos, está sobre el nacimiento de Jesucristo, está la muerte y la resurrección de Jesucristo. En la palabra de Dios no hace falta colocar un portal para que cada Navidad, cada diciembre, cada 25 de diciembre, recordemos a Jesús como nacido y luego crucificado y luego resucitado. Pero en la palabra de Dios ya viene todo. Hoy podemos recordarlo, podemos leerlo, podemos meditar. Pero ¿quién es el que mandó a hacer un portal y colocar un buey y un asno en el nacimiento de Jesucristo? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no aparecen
los pesebres, no aparece la celebración, no aparece que en el nacimiento de Jesús se colocaran un buey y un asno, pero en los pesebres los ponen. Pero ¿quién mandó a poner un asno y un buey en el pesebre? Vamos a ver un momentito y meditando en esto. Un hombre que es San Francisco de Asís, en el año 1223, él realizó la primera presentación del pesebre en Italia. Él ahí puso un buey y un asna, pero por primera vez él coloca en Italia, haciendo la presentación del nacimiento de Jesús en una cueva, él puso por primera vez un buey y un asna, pero un asna y un buey de verdad. Después de su muerte en el año 2028, fue nombrado santo. El Papa Francisco, eh, él se llama Francisco. Este Papa se puso este nombre, Francisco, así en honor al santo de Asís. Él fue elegido en en el año 2013 y él usó el nombre por primera vez, el primer papa que usó el nombre por primera vez de Francisco para en memoria de Francisco de Asís. Entonces, Francisco de Asís, por darle una mala interpretación a la palabra de Dios, hace que hasta el día de hoy, hizo que hasta el día de hoy se celebre en los portales el nacimiento de Jesús, pero esto no lo menciona la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver otra cosa también importante. Eh, Miremos que en Mateo y Lucas no menciona los animales, no los menciona. Vamos a ver un momentito primero. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 9. Si tiene la Biblia, vamos a ver Mateo, San Mateo. San Mateo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Dice así, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postraron, postrándose, le adoraron. Y habiendo postrado, entonces le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y luego que viene, cuando los magos o los eh, sabios, cuando habla de magos, la visita de los magos dice la palabra, pero magos significa los sabios. No eran magos o hechiceros, eran sabios. Cuando no volvieron a Herodes y se fueron por otro camino, porque Dios les dijo que no volvieran a Herodes para no contarle a Herodes dónde estaba Jesús, en cuál casa se encontraba Jesús. Entonces, ahí donde viene en el versículo 13, la matanza de los niños. Dice el versículo 13,
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga por qué acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Buscará al niño para matarlo. Ya Herodes, entonces al verse que los magos no volvieron, entonces va a buscar al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de ¿cuántos años? De 2 años, que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vamos a ver porque esta parte es muy importante. Esta parte que estamos leyendo es muy importante. Dice que, primero, que cuando los magos o los sabios llegaron en busca de Jesús, eh, los magos entraron a el reino de Herodes, porque los magos estaban buscando a un rey. Estos sabios estaban buscando a un rey. Y para ellos, un rey, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde nace un rey? En el reino. Por eso cuando ellos vieron el reino, se metieron pero en ese reino estaba gobernando Herodes, no Jesús. Jesús nació en un pesebre, pero no en el reino de Herodes. Pero los sabios se confundieron porque ellos buscaban al rey. Pero cuando entraron al reino de Herodes, encontraron a Herodes reinando y entonces Herodes le preguntó, yo soy el único rey, no hay otro rey, dígame quién es ese rey que nació, yo necesito saber quién es. Herodes se llenó de mucha preocupación de que se escuchara de que nace otro rey. Ahora, ¿quién me va a quitar este reino? Entonces, engañando a los magos, los envió y les dijo, vayan, busquen, y luego regresan y me dicen dónde está ese rey para yo ir a adorarle, pero era para matarlo. Cuando los magos, los sabios salen del reino, la estrella los guía, pero cuando la estrella guía a los magos, a los sabios, la estrella los guía ¿hacia dónde? Hacia la casa, hacia una casa. Como dice el versículo 11, capítulo 2 de Mateo, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, la adoraron. Entonces, cuando los sabios llegan a donde está Jesús, Jesús está en una casa o en un pesebre. Cuando llegan los magos, ¿dónde está Jesús? ¿En una casa o en un pesebre? Por eso mucha gente se confunde. Cuando lee Lucas, en San Lucas dice que Jesús nació en un pesebre, un establo para animales, pero en Mateo capítulo 2 dice que cuando los magos llegaron, ¿llegaron a dónde? Donde en la casa. Entonces muchos dicen que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Nosotros tenemos que separar cada tiempo. Vamos a separar cada tiempo. En Lucas
sale que Jesús nació en un pesebre. Y en Mateo capítulo 2 dice que los magos, los sabios llegaron a la casa. Entonces, ¿Jesús nació en una casa o nació en un pesebre? Pero vamos a ver un momentito Lucas capítulo 2 versículo 15. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Lucas capítulo 2 versículo 15. Dice así: y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Aquí dice que cuando los pastores llegaron, hallaron a María, a José y al niño acostado en un pesebre, pero no mencionan, y había un buey, y había un asno, y había un caballo, y habían vacas, y habían, no menciona, no menciona que había un buey y un asno. Pero cuando volvemos otra vez a la historia de la celebración de los pesebres con un asno y un buey, ¿verdad? Es porque Francisco de Asís leyó Isaías capítulo 1, versículo 3 y lo mezcló en el nacimiento de Jesús. Por eso es que se colocan un buey y un asno, pero ni siquiera los pastores aquí dicen que se encontraron a María, a José, al niño acostado, un buey, un asno y cuántos animales no salen. Pero bueno, ahora vamos a ver esta parte que estamos viendo. En Mateo dice que los magos se encontraron a Jesús en una casa. Y en Lucas dice que los pastores fueron y encontraron a María, a José, al niño en un pesebre. Entonces, ¿se contradice la palabra de Dios? No se contradice, sino que la palabra de Dios está hablando de cada tiempo. Aquí podemos ver en Lucas que los ángeles hablan con los pastores que en ese tiempo estaban pastoreando en el campo y les revela el nacimiento de Jesús. Ellos comienzan a caminar, llegan a donde está María, José y el niño acostado en un pesebre. Aquí los magos se encontraron a Jesús recién nacido en un pesebre. Pero para cuando los magos llegaron, los magos llegaron aproximadamente cuando ya Jesús no estaba en el pesebre, sino que ahora ya había pasado del pesebre, pasando aproximadamente 2 años, Jesús ya estaba y María viviendo en una casa. Entonces, el tiempo que llegaron los pastores y el tiempo que llegaron los magos fue diferente, no es el mismo tiempo. Por eso es que no tiene que haber una confusión. Los magos llegaron cuando Jesús tenía ya aproximadamente 2 años. 2 años. Por eso es que dice que Herodes, calculando lo que los magos le hablaron sobre el nacimiento de Jesús, sobre cuánto tiempo ya habría pasado, cuántos años Jesús ya habrá tenido, calculando, Herodes calculó que ya Jesús tenía por ahí 2 años. Por eso es que cuando Herodes se vio burlado, mandó a matar a los niños de 2 años, nacidos de 2 años. Como no sabe cuál de todos esos niños es Jesús, entonces hizo una matanza de niños de la edad de 2 años.
Por eso es diferente el tiempo que llegaron los magos y el nacimiento de Jesús cuando los pastorcitos llegaron. Entonces tenemos que dividir esos dos tiempos. La palabra de Dios no se contradice. Es muy importante saber eso, porque si no se entiende esto, muchas personas dicen que la palabra de Dios se contradice, que en una parte habla una cosa y en otra, que dice que Jesús nació en un pesebre, pero en otra parte dice que que nació en una casa. Y no, son dos tiempos diferentes. Cuando estaba en la casa, ya tenía 2 años. Y cuando estaba en el pesebre, recién nacido. Pero los magos no llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre, sino cuando ya estaba en una casa. Luego, cuando los magos lo visitaron, Jesús, María, José, se llevan a Jesús a vivir a Egipto hasta la muerte de Herodes. Ya no vivían más en esa casa. Y luego se hizo la matanza de los niños. ¿De qué edad? De 2 años. Matar. Entonces, por eso dice el versículo Mateo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores. ¿Menores de qué? De 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que le habían requerido los de los magos. Entonces, ya calculando lo que le dijo los magos, Jesús tenía ya aproximadamente 2 años. Entonces, es diferente. Cuando los magos llegaron, Jesús ya estaba en una casa, pero tenía una edad de 2 años. Cuando el nacimiento de Jesús, los que lo visitaron fueron los pastorcillos, pero no, los magos no llegaron ahí. Llegaron después, cuando ya Jesús tenía aproximadamente 2 años, pero Jesús nos iba, María y José y Jesús nos iban a quedar todo ese tiempo en un pesebre hasta que llegaran los magos. Ya estaban en una casa. Ahora, nosotros hemos leído Deuteronomio. Vamos a volver al capítulo y versículo que leímos al principio. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. Aquí podemos ver que Dios nos enseña la palabra de Dios. No se puede eh, arar con el buey y con el asno juntamente. ¿Por qué? Porque el buey, siendo más fuerte, entonces va a arrastrar y cansar al asno. Tiene que ser buey con buey y asno con asno. También cuando nosotros podemos ver el, el, el buey representa un animal fuerte, fuerte, y en la Biblia sale como un animal limpio. El asno es un animal fuerte, pero en comparación con el buey no es fuerte. Y es un animal que lo describe la palabra en Levítico como inmundo, ¿verdad? Pero entonces, Dios, que nos quiere enseñar aquí, los judíos son como una representación del buey, que son fuertes, que no necesitan a Jesucristo, rechazan a Jesucristo, rechazan la obra de Jesucristo, son fuertes, quieren cumplir la ley, se esfuerzan por cumplir las obras de la ley, quieren llegar al cielo por su propia fuerza. Así como el buey, que es fuerte y limpio, los judíos se creen limpios con su propia justicia. Y el asno es un animal inmundo, desde su cabeza hasta el pie no cumple ningún requisito para ser limpio, pero el asno es limpio porque el asno representa a los gentiles, y los gentiles están limpios por medio de la obra de Jesucristo.
como la mujer samaritana, que la mujer samaritana se encontró con el Mesías en el pozo, se encontró con el Mesías y ella recibió la palabra del Mesías, el agua viva, la palabra, y comenzó a caminar con Jesús. Ella representa al asno, igual que nosotros los gentiles. ¿Estamos limpios por nuestras propias obras? No. ¿Por nuestras fuerzas? No, sino por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, como el buey y el asno no pueden arar juntos, los justos no pueden arar con la ley. O sea, no podemos caminar con las obras de la ley, sino por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios y por medio de la palabra de Dios. Es que los justos caminamos. Entonces, no puede caminar un justo con las obras de la ley. No se puede. Ya por medio de la obra de Jesucristo, nosotros estamos justificados, santificados y eternamente salvos. ¿Por medio de quién? De nuestras fuerzas, no, sino por la obra de Jesucristo. Entonces, no podemos arar juntos el buey y el asno, la ley y la gracia. No aran juntos, sino el justo camina por la misericordia de Dios. Vamos a llegar hasta aquí.